Bueno, buenos días para todos. Gracias por estar acá. La verdad que presentar este proyecto que viene ya de un largo tiempo es una alegría, es un honor. Y además presentarlo con la casa llena y llena de amigos es más alegría todavía. Así que gracias a todos que pese a todas las alertas de todos los colores están acá hoy. De nuevo quiero agradecer al equipo, porque realmente esto es un trabajo de equipo y no estaríamos con esto terminado si no fuera por el apoyo de todos los que trabajaron en esto y por supuesto el apoyo de la gente de Caroline Research, no solo en financiar el proyecto, sino en ayudarlos a conocer y entender el modelo teórico que usamos, que está atrás de esto, que es de la doctora Geraldine Fennell. Por razones de tiempo no vamos a explicar acá el modelo teórico, sino que nos vamos a dedicar a las aplicaciones prácticas. Bien, ¿qué fue lo que hicimos? Hace un tiempo, yo con un colega damos hace años un taller de innovación en producto y nos pasó a la cosa de un año y medio. Una chica propone como un producto innovador para Uruguay que la universidad de alguna forma remunere o recompense a los alumnos que no usen el celular en clase. Sí, que les demos puntos, por ejemplo, para canjear por cosas en la cantina. Y nos pareció de un nivel de absurdo espectacular. Le bochamos la idea y los hicimos encarar por otro lado. Y al tiempo, leyendo las noticias en Twitter, descubrí que efectivamente ese proyecto ya existe y que más de una universidad norteamericana lo está aplicando. Y son cosas que a uno le van quedando en la cabeza, ¿no? ¿Cómo se relacionan estas generaciones jóvenes con el celular y en particular con las redes sociales? Y siendo las redes sociales un poco la vedette del momento, fue por eso que se nos ocurrió investigar sobre este tema y en particular con una pregunta que a mí por lo menos me sonaba mucho desde hace tiempo, que era, ¿los millennials realmente están disfrutando tanto de las redes como nosotros pensamos? ¿Realmente es todo placer? Porque los vemos todo el día prendidos del teléfono. ¿Pero realmente es todo placer o hay algo de sufrimiento involucrado? Y bueno, y sobre eso decidimos tratar de entender qué motivaciones llevan a los millennials en particular. Si bien la investigación abarcó otros públicos, hoy vamos a presentar específicamente la parte referida a los millennials. ¿Qué motivaciones tienen para el uso de redes sociales? Hay mucha investigación sobre qué hacen, sobre las conductas observables, cuánto se conectan, si comparten videos, si comparten música, lo que sea, pero no encontrábamos nada sobre los porqués, qué los impulsa, qué es lo que están buscando y sobre eso nos enfocamos. Para eso hicimos dos grupos motivacionales o grupos foco. Como dije antes, en realidad la investigación era más abarcativa. Hoy vamos a presentar la parte que se centra en millennials. Por eso los hicimos de los focos de 18 a 25 años, porque en realidad queríamos hacer un corte importante de edades con el grupo siguiente para ver si había características distintivas. Y una encuesta online autoadministrada que se hizo hace poco, que incluyó 200 casos de jóvenes de 18 a 30 años, usuarios de redes sociales. De hecho, la gran mayoría de los casos de participantes fueron reclutados a través de las redes sociales, es decir, mediante avisos promocionados en las redes sociales de todos los niveles socioeconómicos. Ambas investigaciones se hicieron en Montevideo, sin embargo nos animamos a proyectar los datos a nivel total país porque en base a lo que tenemos del perfil del internauta uruguayo hemos visto en varios años hacer este estudio que no aparecen diferencias significativas entre Montevideo y el interior en lo que hace a este tema. Bien, algunas cosas generales que encontramos antes de hablar de las motivaciones y que nos parecía interesante compartir. Esta generación está conectada en varias redes sociales, en promedio tienen cuenta abierta en 3,5 redes sociales. Si nos fijamos en este lado de acá, vemos que cerca de la mitad de ellos tienen cuenta en 4 redes sociales o más. Tener cuenta no es lo mismo que usarla, así que ahora vamos a ver un poco de cuáles son las que realmente usan, ¿sí? Digamos que el promedio en la población general que nosotros investigamos de 15 a 70 años era de 3,1 y para esta generación es de 3,5. O sea que en promedio abren cuentas en más redes que la media.
Y el 99% tiene Facebook, de nuestros encuestados, tiene cuenta en Facebook. Por supuesto, esto había que ponerlo en cuestión, porque si estábamos reclutando mayormente a través de Facebook, era lógico que nos iban a contestar que tenían cuenta en Facebook, pero nuevamente fuimos a compararlo contra el internauta y las diferencias son muy poquitas, estamos hablando de un par de puntos, así que sí podemos decir que la inmensa mayoría tiene cuenta en Facebook, lo sigue en Instagram y Twitter, que podríamos decir acá que van bastante parejos en, de vuelta, tener cuenta. Ahora vamos a ver que no es lo mismo cuando hablamos de frecuencia de uso. A mí, por ejemplo, me sorprendió el número de LinkedIn. Dije, 39% tienen cuenta en LinkedIn. Mira cómo usan, bueno, abren la cuenta, de vuelta no necesariamente la usan. Y por supuesto, Snapchat es la vedette del momento, lo escuchamos en los medios permanentemente, y una red que viene creciendo mucho, sobre todo en los jóvenes. Un 11% que confiesa tener cuenta en Tinder, sospechamos que sean más, pero hay algunos problemas. Tengo unas alumnas que con este mismo modelo están investigando justamente el uso de redes sociales para la búsqueda de pareja o de potencial pareja y se encuentran con eso, con que a la gente le cuesta confesar que tiene cuenta en Tinder, ¿no? Después hay algunas redes menores. Vamos entonces a hablar de lo que es la tasa de uso, y acá es donde aparecen las cosas interesantes y la primera oportunidad de las que les quería mencionar hoy. 96% de los usuarios de Facebook que nosotros encuestamos la abren por lo menos una vez al día y en general varias veces al día, ¿sí? Entonces esto nos habla de una posibilidad de hacer campañas de comunicación como no nos permite prácticamente ningún otro medio, ¿sí? A través de Facebook a esta generación le podemos llegar casi en el día, ¿sí? Si hacemos una campaña intensa tenemos alta cobertura y alta frecuencia. Siempre estamos hablando de los que usan Internet, los que usan redes sociales, ¿sí? Y fíjense los datos de Instagram y de Twitter que le siguen, ¿sí? Y si bien veíamos que ambas redes iban parejas, resulta que en el si miramos la primera columna de muchas veces por día, Instagram anda mucho mejor que Twitter. Y si miramos la última columna, que no la usé esta semana, Twitter tiene un 29% de gente que no la abrió en una semana. Así que no es lo mismo Twitter que Instagram, se comportan diferentes. Y fíjense el caso de LinkedIn, que yo les comentaba, que me sorprendía la cantidad de gente que tenía cuenta, pero 60% no la abrió en una semana. Entonces lo que tenemos que pensar a la hora de comunicarnos con ellos es que si bien están en muchas redes y es importante que nosotros estemos y podamos comunicarnos con ellos en muchas redes, mientras que en Facebook podemos hacer campañas cortas e intensas y aún así lograr gran cobertura y gran repetición si queremos, en cualquier otra red tenemos que dar plazos mayores porque aún en una semana hay gente que no aparece, que no se conecta y que no la vamos a contactar. Bien, se nos ocurrió comparar qué pasa entre el usar y el querer, ¿no? ¿Cuánto usás, pero cuánto te gusta, ¿no? Y encontramos que Facebook es la red más usada, obviamente, pero no necesariamente es la red, digamos, que provoca mayor satisfacción a sus usuarios. Si bien es la red más querida, ¿sí? 59%, 78% dicen que Facebook es la red que más usan, 59% dicen que es la red que más le gusta. Pero si se fijan en las otras redes, resulta que Facebook es la única que tiene menor agrado que uso. Esto, conversándolo con varios colegas, nos recordaba lo que era para nuestra generación, que somos un poquito más grandes que los millennials, no mucho, lo que era mirar el informativo, ¿no? Era algo que había que hacer, no necesariamente era placentero, pero había que hacerlo para estar enterados de lo que pasa. Y lo que encontramos, recuerden que además de la encuesta tenemos los cualitativos, es eso de los chicos diciendo lo que pasa es que en Facebook hay que estar, porque todo pasa por ahí, porque las noticias están por ahí, porque si no entro me puedo estar perdiendo de algo. Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, no necesariamente es la red de mayor placer, incluso si lo medimos entre los propios usuarios, ¿sí? El primer gráfico, nos habla del universo total que nosotros medimos. El segundo gráfico es dentro de los usuarios de cada red, ¿sí? Obviamente para Facebook es muy parecido, pero fíjense para Twitter, por ejemplo, ¿sí? Que tenemos
17% de usuarios de Twitter que dicen que es la que más usan, pero un 23% de esos que dicen que es la que más les gusta, ¿sí? Y Instagram pasa lo mismo. Y fíjense en Pinterest, que es una red pequeña en cantidad de usuarios, pero que los que la usan la aman. Acá hicimos un cruce entre una variable y la otra, es decir, qué pasa con la que más usás versus la que más te gusta, y se ve claramente que Instagram y Twitter son las que consiguen mayor cantidad de agrado entre sus usuarios más intensivos, entre los que declaran que esa es la red que más usan. Esto es importante porque de alguna manera vuelvo al concepto del informativo, ¿no? En Facebook los agarramos a todos, no necesariamente los agarramos en su mejor momento o en su momento de mayor placer. En las otras redes es más difícil encontrarlos, pero cuando los encontramos parecería que los encontramos pasándola mejor que en Facebook, potencialmente. ¿Qué pasa con la dependencia? Esto de que lo que tanto nos gusta hablar, ¿no? Los jóvenes son adictos a las redes sociales. ¿Son adictos a las redes sociales? Bueno, bastante. 28% declaran ser totalmente o casi totalmente adictos a las redes. No es un dato menor, de vuelta estamos hablando de mucha gente. Lo que nosotros hicimos fue pedirles que se autocalificaran en una escala de 1 a 7, donde 1 es nada dependiente y 7 es totalmente dependiente, y 28% eligieron los números 6 y 7. ¿Sí? Y ojo, la frase que poníamos era totalmente adicto, para que no quedaran dudas de qué nivel de dependencia estábamos hablando. 28% pusieron 6 y 7 y 47% eligieron 4 y 5, lo cual tampoco es del todo tranquilizador, ¿no? Es decir, realmente tenemos una autopercepción de que son bastante adictos, más que el total de la población. Para la media, los valores 6 y 7 estaban en el entorno de 20%, y incluso un pelito más que los 15 a 17 años, que también los medimos, pero los dejamos afuera de este corte porque ya no son millennials, son la generación posterior. ¿Desde dónde se conectan? Desde el celular. Les pedimos que asignaran, si te conectás 60 minutos a redes sociales, cuánto tiempo lo haces a través de cada dispositivo, y encontramos que esta generación se conecta en promedio 37 minutos a través del celular, 20 minutos en la PC o una notebook y 3 minutos en la tablet. La tablet no parece tener mucho futuro, francamente, pero obviamente esta generación se conecta más desde el celular que las generaciones anteriores. Por lo tanto, nuevamente disparamos una oportunidad, o al menos una pregunta para los que manejan redes sociales de empresas. ¿Estás pensando todas tus campañas para un formato celular? Porque hay avisos que a veces se ven en PC y no se ven en un celular, o se ven distintos, y hay que tenerlo en cuenta. Yo, por ejemplo, los voy a invitar, ya sé que el mail no es una red social, pero aquellos que usan mail en el celular o que tengan una aplicación para ver mail en el celular, los invito a que lo saquen y lo miren un segundo. Fíjense en su mail. Para ilustrar de lo que estamos hablando. Después no se me distraigan mirando las redes sociales, ¿eh? Fíjense, si pueden ver el mail, cómo ven los asuntos de los mails de la bandeja de entrada. ¿Cuánto ven de cada asunto? ¿No? Y resulta que algunos mails dejan de ser interesantes para abrir, porque estamos viendo la primera o las dos primeras palabras. Es algo en lo que no pensamos cuando hacemos una campaña de mail. El formato celular me puede cambiar el hecho de que la gente abra o no mi mail según cuál es la primera palabra que yo ponga en el asunto, o las primeras dos, porque resulta que las otras no las van a ver. Si no lo tiento con las primeras palabras, las otras ni siquiera las ven. Esto simplemente para ejemplificar qué pasa cuando pensamos en formato celular versus formato PC. La otra pregunta que yo me hacía y que no tenemos medida es: ¿cuánta es mi paciencia, si me linkeas a tu página o a cualquier otro lado, mi paciencia para esperar a que eso se abra versus los videos que ya están directamente en redes sociales? Si me llevas a otro lado, y de vuelta, no tengo datos medidos, yo me lo cuestionaba por un tema personal. Yo decía, en realidad mi paciencia es proporcional al tamaño del dispositivo.
a mí en la computadora me demora un poquito en cargar, espero. En el celular demora, cerré, ¿no? Y me preguntaba, ¿será lo mismo con la generación millennial? Me puse a buscar algún artículo al respecto y si bien no encontré esa información, sí encontré artículos que hablaban de que está medido que el tiempo promedio que podemos esperar que se abra un sitio va de 2 a 3 segundos. O sea que en realidad si lo pasamos al celular, igual ya mucho más no se puede achicar, ¿no? Que va a ser 1,5 segundos. Entonces, pensar las campañas para celular implica también pensar qué pasa con esos links que colgamos a otro lado. ¿Y por qué les muestro el gráfico? ¿Sí? Que me describe la cantidad de minutos aplicada para cada tipo de dispositivo, porque si se fijan en la segunda raya hay un 15% que directamente dice no usar PC o notebook para conectarse a redes sociales. Quiere decir que si yo no pienso mi campaña para celulares, mi campaña de redes sociales para celulares, hay un 15% que directamente no voy a conectar. ¿Sí? A nosotros esto nos afecta evidentemente por el tema encuestas, ¿no? O sea, cuando hacemos una encuesta tenemos que pensar que la encuesta va a ser contestada por la mayoría de esta generación desde el celular y eso nos implica un desafío importante en materia de diseño también. Por supuesto lo hemos aprendido a los golpes, ¿no? Bien, y llegamos a este punto de las motivaciones. A ver, ¿para qué usan, qué están buscando en las redes sociales? Claramente el entretenimiento, esto no es ninguna sorpresa, ¿sí? Sabemos, porque nosotros también usamos las redes sociales mayormente para entretenernos. Ahora, ¿qué más hay después de eso? Esta es una frase que apareció textual en el Quali, ¿no? Los chicos cuando entran, cuando uno va a un grupo foco, normalmente tiene que esperar en una sala de espera, que se parece a la sala de espera de un médico, antes a que lleguen todos para entrar. Y en estos últimos años esto es lo que vemos cada vez que hacemos grupos foco, ¿no? Es decir, antes la gente venía, se sentaba y empezaba a conversar, porque quedaba ahí mirándose las caras, y empezaba, vos también viniste, qué difícil que es estacionar y con el frío que hace, bla, 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 y ahí se generaba conversación. Ahora la gente llega, se sienta, saca el celular y empieza a hacer algo en el celular, con lo cual el segundo que llega hace lo mismo y así. Y los chicos terminan contándonos que efectivamente lo sienten como un escudo social. Es decir, hay un juego muy interesante que se da, que es, yo saco mi celular, abro cualquier red social, porque es una cosa que no se termina nunca, y finjo que estoy ocupada, ¿no? Parece que estoy trabajando. Y la otra persona siempre acepta el juego, saca su celular, abre su red social, y juega que él también está ocupado. O sea que es un juego que nunca se expresa, pero que todos aceptamos. Todos jugamos a que estamos ocupados para no tener que arriesgarnos a conversar con un extraño, ¿sí? Esto se da sobre todo entre extraños, pero también a veces entre conocidos. Entonces, estos chicos decían, por eso dice acá antes de entrar al grupo, todos estaban jugando a ese juego y como les digo, no era este grupo en particular, en todos los grupos que vemos nos pasa lo mismo. Entonces testeamos en el Quanti algunas frases para ver cuánto de esto pasa o cuánto de esto ellos reconocen que pasa, ¿no? Nuevamente, siempre trabajamos con frases donde les pedimos su nivel de acuerdo, donde 1 es no estoy nada de acuerdo, 7 es estoy totalmente de acuerdo y siempre las agrupamos en 3 categorías simplemente para que sea más fácil de leer los datos, porque si les pongo 7 colores nos enloquecemos. Entonces, para que sea fácil la comparación, siempre tenemos las categorías 1 a 3 que las consideramos nada de acuerdo, la 4 y 5 la consideramos medianamente de acuerdo, la 6 y 7 la consideramos total o casi totalmente de acuerdo. Entonces, les dijimos, bueno, con esta frase, cuando estoy entre extraños acostumbro a conectarme a las redes sociales para aparentar estar ocupado y no sentirme incómodo. Por ejemplo, para no tener que conversar con nadie. Y ahí tenemos un 24% que nos dice totalmente de acuerdo. Es decir, un 24% que lo reconoce, ¿sí? Un 27% que dice, bueno, más o menos, y un 49% que no, que en realidad no sabemos si no o no lo reconoce, ¿sí? Entendemos que lo que tenemos por lo menos son pisos. Lo que se reconoce es como un piso que debe ser algo de ahí para arriba. Y siempre poníamos la contracara. Bueno, ¿y qué pasa cuando lo hacen los demás? ¿No? Entonces les dijimos, bueno, ¿y cuánto nos molesta que los demás se conecten a las redes sociales en una sala de espera y en un ómnibus? Y no les molesta nada, 87% dice no me molesta nada. Es decir,
es una conducta socialmente aceptada y por eso la podemos hacer, porque a ellos les parece lo más normal que uno haga eso. Probablemente sea el equivalente de en nuestra época subimos al ómnibus con el Walkman y los auriculares y andar escuchando música. ¿Qué pasa cuando estamos entre conocidos? ¿Sí? ¿Nos conectamos a las redes cuando estamos entre amigos y conocidos? Bueno, también, un poquito menos que entre desconocidos, pero también sucede. Lo que aumenta mucho es el nivel de cuánto me molesta que los demás se cuelguen en las redes sociales cuando estamos entre amigos, y esto lo vamos a ver con algunos verbatims. Entonces, vuelvo a la pregunta que nos impulsaba. ¿Están felices de estar siempre conectados? Y fíjense las cosas que aparecieron. Ayer estaba acostado, apagué la computadora, todo, me puse a ver una cuenta de Instagram y perdí 2 horas de sueño por quedarme con el celular. Así después estoy muerto. Nosotros elegimos algunos, pero esto aparece con mucha frecuencia. Es una dependencia por saber lo que piensan los demás, porque pensás que si no estás conectado se va a morir todo el mundo. No sé, dice esta chica. Estos son palabras textuales de ellos, dichas en el grupo, con el resto diciendo, sí, tal cual. ¿Sí? Yo me junto con amigas y digo, dale, apaga el celular. Y al rato estoy yo haciendo lo mismo. Lo mismo es colgado otra vez de las redes sociales. Es una lástima y creo que tendríamos que controlarlo y estaría bueno que se cumpla, pero no se cumple. Si no tenés redes sociales, te aislás, esto les preocupa mucho, después les voy a contar un poco más, pero creo que con las redes sociales también te aislás, porque en realidad el contacto personal no se da en una reunión de amigos. O sea, en resumen, no todos son rosas, esto no quiere decir que solamente padecen, pero esto era para nosotros un hallazgo importante. ¿Sí? No todo lo que es estar en las redes sociales es placer para esta generación, hay mucho del tener que estar obligadamente y muchas veces abren la red porque hay que estar y después se cuelgan y ya que están miran otra cosa y otra cosa y otra cosa, quedan enganchados y en ese enganchados pierden tiempo de vida, tiempo de sueño. Hubo comentarios, por ejemplo, recuerdo una chica que dijo, yo tuve que empezar a ir los domingos a la casa de una tía donde no había wifi y tenía que pasar todo el domingo sin conectarme y al principio creí que colapsaba, me daban ataques. Y después empecé a disfrutarlo. Y ahora me encanta. Y en realidad está bueno, y varios empezaron con, sí, está bueno o estaría bueno cada tanto poder dejar el celular apagado por lo menos un día entero sin sentir ninguna angustia de lo que me estoy perdiendo. Recordemos que en la generación joven, sobre todo a los 18 años, la actividad de los pares es muy importante, ¿sí? Es parte de la construcción de identidad. Entonces, perderse de lo que están haciendo los amigos, obviamente, es bastante más serio, más grave que para gente que somos los padres de esta generación. Fíjense qué interesante, cuando les pedimos qué acuerdo tienen con que hay mucha gente adicta a las redes sociales, no solo cómo se perciben ellos, sino cómo perciben a los demás, y en el cómo percibo a los demás siempre hay mucho de cómo me percibo yo, ¿no? Para eso usamos las técnicas proyectivas. Fíjense que tenemos 92% de personas totalmente de acuerdo con que hay mucha gente adicta a las redes sociales, o sea, hay preocupación en ellos de qué va a pasar con esto. 44% de acuerdo en que las redes sociales contribuyen a aislar a las personas. 27% totalmente de acuerdo con que pasan demasiado tiempo en las redes sociales, ¿sí? Y que además ese tiempo, que es la cuarta gráfica, ese tiempo que pasan en las redes efectivamente les impide hacer otras cosas. Es decir, que esa dependencia, obviamente el mayor acuerdo seguramente estará entre los que se autodeclaran como más adictos, esa dependencia les está impidiendo de alguna forma vivir la vida de otra forma o conectarse de otra forma, y para nosotros esto habla de oportunidades, no solo de estar en las redes, sino de ver cómo hacemos para ayudarlos a parar, a desconectarse, a conectarse con el mundo real. A mí esto me pareció una ilustración muy gráfica de lo que vemos mucho hoy en día, ¿no? Estamos chateando entre nosotros o conectándonos por redes aún cuando estamos al lado, y no les pasa solo a los millennials, nos pasa a los grandes también. ¿Qué pasa con la construcción de autoestima? ¿Cuánto nos importa que los demás nos den like, nos compartan, nos comenten lo que hacemos en las redes sociales?
Y nos dijeron, alimenta un poco el ego también, porque uno pone una foto, la mejor foto que se sacó, la voy a subir y tenés 100 me gusta y decís, soy lo más. No es trivial, soy lo más. Y fíjense este otro, escribís algo por ahí y dicen estoy de acuerdo, y te sentís que escribiste la frase. Capaz que pusiste qué calor que hace hoy, pero que todo el mundo te dé like o te comparta significa que te salió muy filosófica la frase de qué calor que hace hoy, ¿no? Sin embargo, esto no es tan reconocido en una encuesta donde no teníamos este clima de entrar en confianza, entonces igual tenemos un porcentaje que siempre supera la mitad que dicen no estoy nada de acuerdo con que me importa que los demás compartan o comenten lo que yo digo. Es decir, no es tan fácil decir que esto realmente me importa, pero tenemos un porcentaje que sí lo hace, 16% dice estoy totalmente de acuerdo con que me importa cuánta gente reacciona o comenta. Incluso en los grupos aparecía gente que decía si posteo algo y pasa un rato y nadie comenta, nadie me da like, lo bajo. ¿Sí? Porque es como una vergüenza, quedas expuesto a que dijiste algo y nadie te está prestando atención o a nadie le gusta, ¿no? Si no participo en las redes sociales siento que no existo, que fue dicho, ¿sí? Todo lo que usamos fueron frases dichas en los grupos, se ve que generó algún rechazo. Nos pareció interesante, podríamos sumar 19% de gente que está en algún nivel de acuerdo con en las redes sociales me animo a decir cosas que en otros ámbitos no diría o que no diría con las mismas palabras, que puede pasar por discutir o puede pasar por declaraciones de afecto, ¿sí? Con ese escribirle a alguien en el muro un te quiero mucho que capaz que no nos animamos a decirle cara a cara, no porque la persona no sepa que la queremos mucho, no porque sea la novedad, sino porque a veces es incómodo pararte al lado de alguien y decirle, che, te quiero mucho, y sin embargo en el muro se lo escribimos más livianamente. Y algunos que confiesan que efectivamente en las redes sociales tratan de mostrar una imagen mejorada de sí mismos. Y sobre esto vamos a volver en unos segundos. Entonces entendemos que hay una oportunidad, ¿sí? A veces miramos esos valores y decimos son pequeños, pero no son tan pequeños. De vuelta, estamos hablando de un conjunto de 210.000 personas, que casi un 20% me digan que en las redes tienen una oportunidad de expresarse más que en la vida real, nos habla de que nosotros también podríamos de alguna forma ayudarlos a tener voz. También les preguntamos, porque esto también apareció en los grupos, ¿cuánto hay de registrar mi vida o mi biografía en las redes sociales? Las redes sociales como un registro de la historia de mi vida en una época en la que no revelamos fotos, no escribimos más diarios, ¿no? Pero sí hacemos todo en las redes sociales. Y es interesante que aparecen números bastante similares entre me gusta pensar que en las redes sociales va quedando el registro de mi vida y me asusta pensar eso, ¿no? Es decir, está esa cosa de, por un lado está bueno, estoy construyendo mi biografía, no solo para los demás, hasta para mí misma. ¿Sí? Gente que dice, bueno, pero yo sé que si quiero ver mis fotos, mi último viaje, todo está ahí. Pero también hay un poco de susto de que en realidad toda mi vida está quedando registrada en las redes sociales. Y esto explicaría, este segmento explicaría en buena parte el éxito de Snapchat, por ejemplo, que justamente tiene la gracia de lo efímero, ¿no? Es decir, no va a quedar el registro. ¿Cuánto me acercan las redes sociales a la gente? Y hay un porcentaje grande que dice que sí, que las redes sociales les sirven para acercarse a la gente, pero recuerden, también había un porcentaje alto de gente diciendo que las redes sociales aíslan, o sea que la herramienta permite cualquiera de las dos cosas y está en nosotros, según cómo la usemos, de qué lado del mostrador terminemos. Pero fíjense qué alta es la percepción de que en las redes sociales la gente se muestra mejor de lo que realmente es. Les recuerdo que en la diapo anterior dijimos muy poca gente muestra una imagen mejorada de sí misma o reconoce mostrar una imagen mejorada de sí misma. Sin embargo, sienten que los demás sí lo hacen, ¿no? Y esto obviamente genera una cierta posibilidad de desconfianza en los vínculos. Es decir, me vinculo contigo en las redes sociales, me siento más cercana, pero no te creo lo que me estás mostrando, porque me estás mostrando solo tu lado lindo, ¿no? Entonces,
ahí aparecen oportunidades también, entendemos nosotros, a la hora de ayudarlos a construir confianza, ayudarlos a mostrarse tal como son y a que lo que los demás ven les resulte creíble. Fíjense esta frase de una chica, ¿no? A mí me pasó que fui a conocer a una persona por Facebook. Cuando dice conocer a una persona por Facebook, quiere decir, lo conoció primero por Facebook y después fue a encontrarse físicamente con él. Se veía como un chico wow, después lo vi, tenía como 100% de Photoshop, o sea, nada que ver a lo que parecía, ¿no? Y fue por Facebook, no por Tinder, ¿no? Entonces, estas cosas nos hablan de que, de alguna forma, tenemos oportunidad para ayudarlos a mostrarse como son y a poder confiar unos en otros, porque si no se convierte en un mundo enteramente de mentira, y en un mundo donde todas las personas son de mentira, las marcas también van a ser de mentira probablemente, las empresas que estemos, ¿no? ¿Qué pasa con la rutina diaria? Tenemos, a mí me sorprendió esto también, un porcentaje importante que mira, pero no comenta, no republica, no interactúa mucho, simplemente mira lo que otros publican, 34% más 38% que están algo de acuerdo. Es decir que tenemos, cuando hablamos de engagement, ¿sí? Tenemos un montón de público que está viendo sin hacer nada y que a veces nosotros pensamos que ni siquiera está, pero la realidad es que nos está mirando. Y esta segunda me pareció muy interesante. Cuando me despierto, lo primero que hago es chequear mis redes sociales. 29% está totalmente de acuerdo, ¿sí? Estamos cerca de 1 de cada 3 que se levanta y lo primero que hace es agarrar el celular o el dispositivo que sea y chequear las redes sociales. O sea que para marcas que sean relevantes para hacer el primer contacto de la mañana, para darme los buenos días, acá hay una oportunidad, porque ¿qué otro medio me asegura con esta generación ser el primer contacto de la mañana? Otra cosa que encontramos interesante fue las oportunidades de aprendizaje. Nos comentan mucho, hay redes que te dan información en la que podés confiar, dice esta persona. A mí me interesa sobre fotografía, tenés que saber a qué red ir a preguntar qué. A mí me interesa la fotografía, sé que en Google Plus voy a tener una respuesta seria. A mí me interesa lo que pasa a nivel clima, a otros les interesa seguir a famosos y saber sobre la vida de los famosos. Pero en definitiva, hay oportunidades para nuestras marcas de trabajar con tutoriales o de establecer espacios donde nos puedan hacer preguntas a nosotros o a quien a ellos les parezca atractivo para aprender cosas, ¿sí? Y cuando pongo lo de video tutoriales es porque realmente el consumo de contenido en video en internet está subiendo tremendamente. La gente que mira videos en internet hoy por hoy está dedicando aproximadamente 2 horas por día a ver video. Está bien que esto incluye Netflix y alguna cosa más, pero hay mucho de mirar videos por internet. Esa es otra investigación. ¿Qué pasa entonces con el aprendizaje, con el descubrir y compartir? Bueno, oportunidades y alertas, ¿sí? A través de las redes sociales aprendo cosas nuevas, bien interesante, tenemos un alto grado de acuerdo, pero fíjense lo que viene después. Les preguntamos, porque esto aparecía en los grupos, ¿cuánto había de compartir sin verificar la fuente? ¿Cuánto había de, dicho en criollo, de repetir bolazos? ¿No? Y resulta que hay un 14% que dice que sí, que si un contenido me gusta lo comparto sin verificar la fuente. Y uno dice, bueno, es un número chiquito, es un 14%. Un 14% de esta población, estamos hablando de 30.000 personas. 30.000 personas que tienen en promedio cerca de 500 contactos cada una solo en Facebook. Pero recuerden que están en otras redes, tienen cuenta en 3,5 redes y además se conectan todos los días y varias veces por día. O sea que esa gente que está dispuesta a compartir algo que le parece interesante, piola, novedoso o lo que sea, sin verificar la fuente, ¿sí? Tiene un poder de llegada no solo enorme, sino rapidísimo, ¿sí? Cuando hablamos de me divierte compartir, no es importante que sea cierto o no, baja un poco el porcentaje de acuerdo y sí hay mucha molestia con la gente que comparte sin verificar, es decir, yo lo puedo hacer, pero que no me lo hagan los otros, pero de vuelta, hay un 19%, en este caso me voy al extremo de allá de la gráfica, hay un 19% al que no le molesta, ¿sí? Que los demás compartan sin verificar la fuente y probablemente ellos lo van a compartir, es decir, que esto se potencia.
¿sí? Así que alerta, es importante monitorear las redes para saber qué pasa con las marcas, con las empresas. Cuanto más grande y más conocida la marca y la empresa, más riesgoso, porque a todos nos gustan mucho más los chismes de un actor o de un futbolista conocido que del verdulero de otro barrio que no conocemos, ¿sí? Y lo que les comentaba son aproximadamente 30.000 personas. Por último, se nos ocurrió investigar cuánto hay de conflicto. ¿Qué les pasa en las redes sociales? ¿Tienen conflictos? Un 2% estuvo totalmente de acuerdo en que suele vivir situaciones conflictivas en las redes sociales, es relativamente bajo. Un 8% está parcialmente de acuerdo. Y una sorpresa, porque nosotros decimos son nativos digitales, recontra, dominan las redes sociales, los necesitamos para que nos expliquen a nosotros. Yo tengo un hijo de 20 años, ¿no? Pero resulta que cuando les preguntamos si les gustaría entender mejor el funcionamiento de las redes sociales, aparece un grupo importante, ¿sí? Un 15% totalmente de acuerdo, un 23% parcialmente de acuerdo, que dice que le gustaría entender mejor el funcionamiento de las redes. O sea que no solo hay oportunidad de educar y enseñar respecto a mi marca, respecto a mi producto, sino también respecto del uso de las redes en sí. Un 5% declaró que había cerrado en algún momento una cuenta por conflictos que sucedieron. Tenemos algunos verbátims. En la encuesta les pusimos una caja abierta, dijimos, ¿querés contarnos algo del conflicto? Y una cosa maravillosa que descubrimos no solo con los millennials, sino con población en general, es que la gente le está hablando a una encuesta o a Facebook y sienten, o uno deduce que sienten como que hay un gran juez que está mirando, ¿no? Porque aparecen explicaciones, como si qué necesidad había de que me explicaras todo esto y de que vos tenías razón, a mí que me importa, ¿no? Pero hay una cosa como de hablarle a una especie de gran hermano. Aparecen mucho temas de política, no los pusimos todos porque si no era aburridísimo, pero aparecen mucho los conflictos vinculados a cuestiones políticas y a cuestiones sociales, ¿sí? Por ejemplo, una persona estaba en contra del evento de la guerra de almohadas y se terminó peleando con el organizador porque le parecía una incitación a la violencia. Aparece mucho también el tema de los riesgos de opinar al viento, ¿no? Esta cosa de yo publiqué y no pensé en el momento que estaba publicando en todas las personas que me estaban leyendo. Entonces me olvidé que mi amiga o mi cuñada o mi suegra o lo que sea, por ejemplo, es parte de la iglesia Para de Sufrir a la que yo estoy criticando o es parte de lo que sea, ¿sí? Y entonces se sintió ofendida. Y entonces ahí aparecen los conflictos y después las peleas con gente anónima, y esto muy enfocado a Twitter, ¿no? El perfil trucho que está solo para armar líos, solo para provocar, solo para pelear, y hay gente que se engancha y se trenza y hasta terminan con invitaciones a la agresión física en el mundo real. La verdad es que no se nos ocurrió una oportunidad sobre esto, decidimos mostrarlo y dejarlo abierto a la reflexión, a ver qué se puede hacer, porque sin duda como sociedad estas cosas son interesantes y preocupantes, más allá de que son un reflejo de cosas que también pasan en el mundo offline. No es que solo nos peleamos en las redes sociales, nos peleábamos en el jardín también, en el jardín de infantes, ¿no? Así que, en resumen, para ir terminando, las redes parecen haber creado una especie de mundo paralelo, ¿no? Donde está todo el mundo. Están todos y está todo, está lo lindo, lo feo, lo bueno, lo malo, conviven el placer y el displacer, pero es un mundo que a su vez está muy conectado con el mundo real. O sea, no es un mundo paralelo, una ucronía, una dimensión donde pasan otras cosas. Se replican nuestras conductas en el mundo real, pero de alguna forma nunca tuvimos hasta ahora un mundo paralelo completo y parece que ahora lo estamos teniendo. Y como a mí me gusta mucho la película 4 bodas y un funeral, dije, bueno, vamos a dejar el recordatorio de 4 oportunidades y una alerta, así se acuerdan, porque sé que mostré mucha cosa, había mucha más información y tuvimos que elegir qué mostrar, pero como para dejar 4 o 5 conceptos claros, ¿sí? Facebook sigue siendo el medio rey por excelencia, es el único que permite conectar con todos rápido, ¿sí? Con campañas breves e intensas, lo cual nos lleva a, ojo con saturar, una cosa es si tenemos que dar información como la suspensión de un evento, por ejemplo, y otra cosa es si entramos a bombardear con una marca o con una promoción de producto y agobiamos a la gente que se conecta varias veces por día, que es mucha. Y si hablamos de oportunidades, las redes son un espacio de conexión, de construcción, de autoestima. Las marcas que lo entiendan tienen la oportunidad de dar y no solo pedir likes.
a mí me gustaría resumirlo en una frase, ¿no? Que sería, no me pidas likes, dámelos. O sea, a mí me importa que la gente me comparta y me comente a mí. Y algunas marcas todavía están en una postura totalmente egocéntrica de dame like, compartime, mírame, acá, parecen como niños chicos diciendo mami, acá, mírame, cuando en realidad lo que el consumidor está pidiendo es ayúdame a que la gente me mire a mí, ayúdame a que la gente me quiera a mí. No todo es placer para los usuarios de las redes de esta generación, hay oportunidades para ayudarlos a desconectarse de las redes y a conectar con el mundo offline. Las redes son un espacio de entretenimiento, pero también de aprendizaje, o sea que hay oportunidades para enseñar, no para ponernos a ver clases de 2 horas, no podemos trabajar los mismos formatos del offline en el online, les gustan por ejemplo los videos cortos, los tutoriales, ya nadie lee un manual de instrucciones de nada, porque seguro hay 25 personas que publicaron un tutorial online sobre cómo se usa este aparato sobre el que tengo dudas, ¿sí? Y también para enseñar sobre el propio uso de las redes, porque las redes van cambiando y evolucionando y es muy difícil también para el consumidor seguir todo el tiempo, ¿no? Yo necesito a veces alguien que me avise, mira que esto cambió la configuración, mira que la privacidad, mira que ahora esto lo ve todo el mundo, porque vemos que aparece de vuelta esto de los conflictos vinculados a que yo no sabía o no me di cuenta cuánta gente me estaba mirando. Y el alerta que comentamos, las redes potencian la velocidad de propagación de los rumores, es cuestión de minutos o de horas que se pueda divulgar cualquier disparate sobre nuestra marca, sea verdadero o falso, por lo tanto hay que monitorear, y monitorear no es poner un flaco que se siente y mire la computadora, si no tenemos las herramientas adecuadas no vamos a ver ni el 5% de lo que está pasando, pero yo sé que de eso nos va a hablar Gonzalo más adelante. Les cuento algo de millennials en el mundo. Y acá les cuento cuál es el corte que usamos en la Facultad de Comunicación para hacer este trabajo sobre millennials. Es un trabajo que está dentro del paraguas del Observatorio de Innovación en Comunicación Digital, que se lanzó este año en el mes de marzo en la universidad, y que entre otros trabajos lo que hace es todos los meses, en un trabajo conjunto entre la universidad y una empresa que trabaja en Uruguay sobre data science o inteligencia artificial, que se llama iData, se revisan todos los mensajes de millennials que se producen en Uruguay. Cuando les digo todos, es todos. Se revisan entre 5 y 6 millones de mensajes por mes. Obviamente no lo revisan humanos, lo revisan máquinas programadas por humanos. Es imposible poder trabajarlo, y eso es importante por lo que les decía Dinora y al final. Alguien puede pensar que una marca o una persona puede estar mirando lo que pasa con él a través de las redes, si con él en realidad no pasa nada. Si llega a pasar algo, es imposible de manejar. Yo le paso, por ejemplo, cifras para que tengan idea. Un ente público uruguayo, más o menos en el medio de una situación de conflicto, puede generar entre 2.000 y 3.000 mensajes por día. Intenten analizar con una persona 100.000 mensajes en Twitter, por ejemplo, en un mes. Es imposible. Eso, sin la ayuda de máquinas, tomar decisiones a partir de eso es una locura. Nosotros el corte que tomamos para millennials son personas nacidas entre el 81 y el 95, algunas de las características: niños de tecnología y nativos digitales, compartir las vidas en las redes, a Dinora eso les habló bastante, consumidores exigentes y responsables, y que buscan personalización y nuevos valores. En Uruguay es cerca del 25% de la población, cerca de 800.000 personas en esos márgenes de edad que nosotros usamos. Un poquito más de la mitad son mujeres, casi la mitad de ese conjunto está entre los 18 y los 25 años, que era el primer grupo que Dinora había estudiado hoy. Tiene una tasa de actividad en redes del 75%, las primeras cifras son del Instituto Nacional de Estadística, la tercera es sacada de la última encuesta de Radar, de la del año 2015, más del 80% usa Internet y usan Twitter como manera de expresarse. En el tema de la expresión como látigo, es decir, frente a algo que pasa, ¡pac!, tiro. Y lo van a ver porque uno de los resultados que da la encuesta es la presencia del fútbol y el deporte como una manera donde más se expresan los millennials todos los meses a través de Twitter. Y eso tiene la pulsión que tiene el deporte de poder opinar en el instante respecto a lo que está pasando. Ustedes, si revisan mi cuenta de Twitter, por ejemplo, casi la mitad de lo que estoy mandando durante el día tiene que ver cuando estoy interactuando con partidos de fútbol. Y no soy millennial. Pensando en global, es importante no solamente por los consumidores, sino que es la fuerza de trabajo con la que vamos a estar intercambiando. Miren, los millennials
son los amarillitos. En 2015 están allí. Miren dónde va a estar en 2020. Y en el 25, y en el 30, y en el 2040. Y dónde vamos quedando nosotros. Acá de grueso hay un montón que somos boomers, unos pocos menos generación X. Los boomers en el 2040 nos fuimos del mercado de trabajo. Y para el 2030 vamos a quedar apenas algunos pocos. Ahí tienen otra de las importancias de por qué. Estos son datos del censo de los Estados Unidos. Este es el observatorio que les decía, un trabajo en conjunto entre la empresa uruguaya IDATA, que trabaja sobre Big Data, inteligencia artificial, Data Science, y la Universidad Ort. Cuando miramos todos los meses y hacemos el informe de que hablan los millennials, en pocos días va a estar el informe correspondiente al mes de agosto. Eso, metiéndose en la parte de comunicación de la Universidad Ort, hay un enlace con el observatorio, si ponen observatorio, comunicación digital Ort, les va a dar los resultados. Se miden esto, entre 5 y 6 millones de tweets promedio al mes. El fútbol es el principal tema de conversación, pero ahí lo que hay que tomar en cuenta es que sobre 5 o 6 millones de mensajes, el fútbol tiene un peso muy grande porque tiene la posibilidad esa, de la opinión como látigo. La opinión frente a la pulsión de lo que está pasando, ¡paf! Lo primero que uso es Twitter como manera de expresión. Lo que estamos midiendo es Twitter. ¿Por qué estamos midiendo Twitter? Porque una de las cosas que quería hacer el observatorio era trabajar en las intermediaciones de comunicación, por dónde estaba pasando la comunicación. Hacerlo a través de Facebook era muy complejo, porque es imposible meternos en el Facebook de cada una de las personas, por lo cual de las redes que estaban abiertas, la más simple para saber de qué se estaba hablando era Twitter. Cosas que aparecen respecto a comportamientos. Por ejemplo, el horario de mayor uso. Entre la 1 y las 3 de la tarde es donde se producen los tweets originales. El tweet de opinión, el tweet que la persona coloca y manda a las redes. Los retweets se producen habitualmente en el atardecer. Y esto pasa a lo largo de los meses. El emoji más usado es ese, llorar de risa. Y esto no es una rareza para Uruguay, es igual en prácticamente todas partes del mundo. Lo que nosotros encontramos respecto a estas cuentas, llegamos a individualizar por mes casi, llamémosle 400.000 cuentas únicas, es decir, la mitad de los millennials que hay en Uruguay estarían usando cuentas de Twitter. Bueno, un 60% manda un tweet al día. Algunos datos que son internacionales, cómo transformar a veces el sentido común en certeza, los datos que allí aparecen. El 84% de la selección de los influencers, de los cuales le hablaba recién, es manual a nivel de las marcas y a nivel internacional. Y el 73% de los profesionales del sector están preocupados por encontrar al influencer indicado. Son datos americanos. Miren, toda esta gente son influencers, influyentes, influenciadores, personas que en distintos rubros son importantes. Ahora, ¿a cuál de todos elijo? Puede haber una tendencia natural de alguien a elegir a una persona que tenga muchos seguidores, porque es como el diario de mayor tiraje. Uno piensa que en algún momento le pega o le erra, porque le pegó a todos los equivocados. Y se está perdiendo de contactar la marca, la campaña o lo que sea, con una persona que sí es influyente en un lugar. Esto ya no se hace más sacando el dedo y viendo de dónde sopla el viento. Esto se hace con análisis de redes, se hace con Big Data y algoritmos que lo dan de manera automática, perfilando el país, el tipo de público que se quiere llegar y el producto que se tiene. Yo les cuento un caso menor que la gente esta de IDATA había trabajado hace un par de años. No sé si se acuerdan en una campaña de Teletón, no de la edición pasada, sino de la anterior, que Punta Carreta Shopping ponía dinero a partir de un retweet que se daba durante una hora a un determinado mensaje. Y en realidad los retweets venían, lo que podía llamarse en un momento normal, y en un momento pega un pico muy grande durante muchos minutos. Pero un pico enorme, un pico que hizo que Punta Carreta tuviera que desembolsar mucho dinero. Y ese pico pasó por una chica uruguaya con no muchos seguidores, pero que era presidenta del club de fans de Justin Bieber en Uruguay. Ella tiró del mensaje, la gente que estaba con ella tiró del mensaje y los clubes de fans de Justin Bieber en otras partes del mundo tiraron del mensaje. No importaba, no hay tuitero enano, eso recuérdenlo siempre. No importaba los pocos seguidores que tenía la chica, sino en qué lugar ella tenía la influencia. Era marcar a la persona indicada con la causa indicada y eso se convierte en un éxito. ¿Cómo encontrarlos? Bueno, ahí tienen un estudio de market share,
el aumento de las recomendaciones, solo del 10% del boca a boca significa un incremento del 1.5% en las ventas. Twitter realizó un estudio donde se reconoce que el 40% de los usuarios realizaron una compra como resultado directo de haber leído un tweet de un influencer. Yo les vuelvo a decir, en Uruguay, con el tema de los viajes estudiantiles, es, dentro de este trabajo que venimos haciendo del observatorio, lo más claro respecto a elementos de llevar comportamientos o consumo de un lado hacia el otro. Y Google presentó un análisis, esto es reciente, que puso en relieve que el 70% de sus clientes valoran una marca que vincula su publicidad con sus pasiones o intereses. Y esto es muy, muy importante. El tema de las causas es algo que a los millennials los atrapa. Si hay que comunicarse con ellos, hay que colocar causas en el medio. Esto es un estudio americano que marca por dónde van las elecciones de marca o las influencias que se producen para los consumidores millennials. Tiene las apps arriba, recomendaciones desde blogs o redes sociales, los elementos de touchscreen que aparecen dentro de los comercios, publicidad en móviles y demás. Miren incluso dónde está la publicidad online, esta última, en algo que acá en Uruguay nos parece que es como lo que se viene. Bueno, ya le pasaron un par de cosas por arriba. Atenti Marketers, datos de Business Week. Cuando hablamos de millennials estamos hablando de gente afecta a las compras en línea y a través de móviles, vínculo emocional con las marcas, eso tienen que tenerlo muy claro. Confían en consejos de extraños. ¿Por qué? Bueno, porque usan redes donde otra gente opina sobre usos. Como decía recién Dinora, el tutorial que alguien me dice de cómo puedo manejar un aparato que me costó $3.000, puede estar hecho por alguien que lo que quiere es que lo rompa. Sin embargo, yo confío en ese tutorial que muchas veces no está hecho por la marca. A veces las marcas dejan en manos de otras personas los tutoriales para saber cómo se manejan productos o objetos que son muy caros. Bueno, sin embargo, los millennials logran confiar en el consejo de esos extraños. Son cautelosos a la hora de elegir por precio y comparten más datos que otras generaciones. Cosas que pasan en todos lados, ¿eh? El e-commerce por arriba del shopping, el móvil para comprar, viejas herramientas del marketing online como el mail siguen siendo por matanza las que funcionan mejor. Una buena campaña de mail con inteligencia aplicada detrás sigue siendo imbatible como herramienta de marketing para los millennials. Pero tiene que tener todo, lo que decía Dinora, tiene que saber que eso puede ir a parar a un móvil donde hay solamente una línea, tiene que tener la posibilidad de que uno lo vea como en un browser original o si no, si es móvil, tiene que tener una medición de cuánta gente la abrió y después de la abrió por dónde la navegó, de manera que yo pueda colocar un segundo mail ya directamente apuntando a lo que esa persona quería. Los millennials no les gustan los avisos invasores en web y apps, bueno, todo el mundo usa el que para los pop-ups y los avisos, y tecnología marca la interacción con las marcas. Más datos, en este caso de Pew Research, más hombres que mujeres que compran todo online, consumen productos asociados a causas sociales, 1 de cada 3 elige por servicio de atención al cliente, precio por encima de calidad, y madres millennials casi 20 horas semanales en redes. De vuelta, son datos que cuando uno los compara con lo que uno puede aquí estar investigando en el observatorio o los datos que aparecen todos los años de la encuesta del internauta que hace Radar, estos datos son globales. Cada vez hay un grueso de personas en el mundo que se parecen más a sí mismas por fuera de las culturas o los países a los que pertenecen. Bueno, acá en realidad esto tiene un montón de datos, después les queda disponible. A mí lo que me llamaba la atención era las cosas que por fuera del mundo digital la gente terminaba comprando en tiendas, y es muebles, zapatos, joyas, ropa y algunas cosas más pequeñas de decoración para el hogar. Pareció interesante por lo menos compartirlo. Esos son datos de los Estados Unidos, pero miren lo que estamos hablando, una fuerza de compra de 105 millones de personas. En Estados Unidos pueden terminar comprando en cualquier lugar, mientras que las cosas les lleguen en tiempo y forma a la casa. ¿Dónde poner el foco para la gente de marketing? Contenido generado por el usuario, el marketing de influencia, las transmisiones en vivo, el bienestar social y el móvil como primera opción. Un checklist final, website optimizado para todo dispositivo. Dinora se los insistió, abran, miren el mail, vean cuánto ven si no reconocen a la persona que les está mandando, piensen si eso lo van a estar cliqueando o no, estén atentos a los comentarios. El tema de la escucha social hoy en día es como estar en internet o trabajar en redes. Todo lo que la marca no haga por sí misma la va a estar haciendo otra persona.
y lo peor es que después uno no lo puede manejar. Recompensar la fidelidad, bueno, ya sucede en el mundo real, ofrecer varias plataformas de pago y crear una experiencia de compra única.